Gracias a Dios por ese tiempo de alabanza, de adoración. Realmente es bueno declarar lo que Jesús es. Él es Rey, Él es Señor, nuestro libertador. Amén. Así que debemos tener plena confianza en todo aquello que Él hace por nosotros, recibir su palabra, conocer de su palabra. Nos da esa libertad para declarar cuán grande y maravilloso es nuestro Rey. Todos sean bienvenidos, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a dar paso a la palabra. Yo creo que siempre el Señor está dispuesto a darnos más de Él, recibir más de Él, que podamos conocerle y pues seguir avanzando en el camino que Él nos ha puesto. Y bueno, hermanos, en esta mañana yo quiero compartir y quiero resaltar algo que creo es fundamental para la iglesia. El servicio pasado, pues nosotros vimos que somos una iglesia con visión. Y Pastor Jeremy nos decía que ser una iglesia con visión significa que nos vemos como parte del plan de Dios. Así es como debemos nosotros estar mirando el tipo de iglesia que somos. Una iglesia con visión, que cada uno de nosotros es parte del plan de Dios, que estamos conectados con el plan de Dios en nuestra vida. Y eso es fundamental. Algo que quiero resaltar de lo que él compartía. Él nos decía que en Hechos 13, donde nos habla acerca de la iglesia de Antioquía, hay 5 características que son importantes y que tenía la iglesia de Antioquía. Y primeramente nos decía que era una iglesia con visión. Amén. Tenían un proceso, se reunían y eran discipulados. Es por eso que ese proceso de discipular a los hermanos, pues llegó al grado de que era tanto su parecer de caminar como Cristo lo hizo, que fueron llamados cristianos por primera vez. Entonces, vemos qué compromiso tenían los hermanos en la iglesia de recibir la palabra, de recibir la enseñanza y aplicarla en sus vidas, que daban testimonio ante los demás, que por eso fueron llamados cristianos por primera vez. También había líderes en esta iglesia, es lo que nos mencionaba, y estaban llenos del Espíritu Santo y eran guiados por el Espíritu Santo. Y vemos que la iglesia estaba involucrada en la gran comisión. Estas son las 5 características que nosotros vemos que hay en la iglesia de Antioquía, y que si realmente nosotros nos damos cuenta que la visión que Dios le ha dado a la iglesia, pues estamos precisamente en esas 5 características, y esto es fundamental. Algo que veíamos también y algo que nosotros debemos de notar, que cuando se vino todo este tiempo de crear a la iglesia, o de que la iglesia empezara a tomar lugar dentro del tiempo que ya Dios había escogido, sabemos que el libro de Hechos nos muestra que todo empezó en Jerusalén, y que de ahí tenían ellos, por medio del Espíritu Santo, tenían palabra de que tenían que ir a todo lugar, a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo empezó a tomar precisamente ese curso. Pero también vemos que a través de la persecución que empezaba a recibir la iglesia en sus inicios, pues llevaba a la gente que a donde quiera que ellos huían, pues compartían de la palabra. Pero no se mencionaba todavía acerca del tipo de iglesia que se estaban levantando. Eran
personas, familias, grupos de cristianos que estaban huyendo, pero además de eso compartían de la palabra y muchos estaban creyendo, muchos se estaban convirtiendo. Pero es importante ver que una vez que nosotros llegamos al capítulo 13, vemos cómo ya empezaba a haber un orden, especialmente en la iglesia de Antioquía, con las características que ya conocemos. Ahora, una vez que nosotros entendemos lo que es necesario para hacer una iglesia tipo Antioquía, yo quiero enfatizar en esta mañana la importancia de estas características, pero en cada creyente, en cada uno de nosotros. No solamente son 5 características que deben ser parte de la iglesia, sino que deben ser parte de cada creyente, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar siempre a estar enfocados, estar avanzando en el plan y propósito que Dios tiene para su iglesia. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y que además, para que tengamos un futuro lleno de esperanza. Y esa promesa, ese plan que Dios tiene con tu vida, pues va relacionado precisamente a esto. Imagina que ahora tú como creyente, como cristiano, que eres parte de esta iglesia que tiene una visión, y hace ratito yo te mencionaba la definición de lo que es ser una iglesia con visión, es que estamos dentro del plan de Dios, conectados con Dios para llevar a cabo sus planes en el mundo a través de nuestra vida. Y es bien importante que uno realmente se vea de esta manera, porque a lo mejor en estos tiempos lo que le damos más importancia como creyentes, como cristianos, es a la denominación. Muchas veces nos sentimos orgullosos por la denominación en la que estamos, sea pentecostal, bautista, presbiteriano, evangélico, etcétera, etcétera, o simplemente te sientes orgulloso de pertenecer a una iglesia donde está lo último en tecnología, hay luces, un gran sonido, una gran banda en el escenario, eventos y eventos aquí, eventos por allá, y te hace sentir bien. Pero realmente ese no es el propósito. Hay ocasiones que o yo lo he experimentado a lo largo del ministerio, cuando yo asisto a alguna reunión de pastores, alguna conferencia en alguna otra iglesia, y muchas veces pues sí te quedas apantallado de cómo son esas iglesias, de lo grande que son, de lo que ellos tienen en cuanto a lo que es todo el mobiliario y todo, y a veces uno hasta se siente mal, te hace sentir mal de que tu iglesia es pequeña, sencilla, no tiene lo último en tecnología, pero realmente ese no es el propósito del por qué tú eres cristiano. Qué bueno que hay iglesias que buscan ser mega iglesias, que tienen lo último en tecnología, que realmente son auditorios, parecen teatros con sillas o sillones acoginados, aire acondicionado, juego de luces, o sea, todo lo que a lo mejor un pastor quisiera, ¿verdad? Pero muchas veces lo más importante es que uno cumpla el plan y propósito de Dios en su vida. Imagina la diferencia en que tú como cristiano puedas decir, y bueno, ¿y tú quién eres o dónde estás, dónde te congregas? Bueno, pues yo me congrego en una iglesia donde nuestra visión
es estar conectado con el plan y propósito de Dios y saber que estas son las características. Porque muchas veces a eso te enfrentas cuando estás con otros cristianos. A lo mejor, como yo te mencionaba, ellos tienen un orgullo de pertenecer a esa iglesia porque lo tiene todo, ¿verdad? Porque es muy cómodo estar dentro de esa iglesia. Pero a lo mejor ahora nos tocaría a nosotros preguntar, ¿cuál es su visión? ¿Qué características tiene esa iglesia? ¿Están realmente conectados en el plan y propósito de Dios? Que claro, esto no nos va a servir o lo usemos para juzgar. Simplemente nosotros debemos de mantenernos firmes y enfocados en la visión que Dios ha traído a nuestra vida. Por eso, como yo te mencionaba hace un momento, es importante que cada uno de nosotros como creyentes, como cristiano, tengamos estas 5 características aún siendo parte de nuestra vida, porque hemos nosotros logrado ser muy parecidos a la iglesia madre allá en Singapur, porque nos hemos mantenido firmes, enfocados en la visión. Amén. Durante la semana, en los grupos de oración donde nos conectamos, y aquellos hermanos que han tenido la oportunidad de estar en la iglesia de Singapur y decir que en verdad ellos sienten estar en familia, porque eso es lo que sucede. Cuando tú vas a una iglesia donde tiene las mismas características que tú, te sientes en casa, te sientes en familia, no hay manera de que tú te sientas aislado o apartado, sino que todo es en familia, ¿no? Entonces es bien importante que uno se mantenga, inclusive es bien fácil hablar con alguien que tiene tu visión. Por ejemplo, nosotros que recibimos a algunos de los pastores que vinieron, de los directores de misiones que vinieron de otras regiones del mundo, y en particular pastora Sharon, pues estuvo con nosotros el día que ella llegó, la recibimos en el aeropuerto, fuimos ahí a la casa, estuvo en la oficina de la iglesia, estuvimos platicando y créeme que no había ningún impedimento para preguntar, para contestar, simplemente la conversación fluía de manera muy natural. Y de lo que ella platicaba y todo eso, ella se sorprendió porque ya no se acordaba. Ella era la encargada cuando estaba de pastora en la iglesia de Singapur y en la región en la que ella estaba sirviendo, le correspondía esta parte de Latinoamérica. Por eso es que de parte de la región de Singapur que cubría todo lo que era Latinoamérica, ella estaba como pastora y al final decir que fue gracias a ella que yo pude ir a Singapur. Y ella no se imaginaba hasta dónde yo podría haber llegado simplemente por haber respondido al llamado y todo a la obediencia que tanto ella tuvo como pastora Siu Peng también, que eran las encargadas de esta región, de tomar esa decisión para que yo fuera a Singapur. Entonces, la importancia de que uno se mantenga enfocado y la importancia de que uno se mantenga realmente dentro del plan y propósito de Dios, difícilmente uno puede irse a la izquierda o a la derecha. Muchas veces no se trata simplemente de hacer por hacer. A veces como iglesia podríamos empezar a hacer muchas cosas, pero no tener el propósito real de que en
en la vida de estas personas se cumpla el plan y propósito de Dios. Entonces es fundamental que tú tengas esa confianza de poder decir que tú como cristiano eres un cristiano con visión, un cristiano que mencionábamos las características, que te discipulas, que que estás en un proceso de discipulado, que estás como líder o buscas ser líder dentro de la iglesia, servir, estar lleno y ser guiado por el Espíritu Santo, y que estás involucrado en la gran comisión. Entonces, uno de los retos y desafíos que a la que nos llevaba Pastor Jeremy era eso, que compartiéramos el Evangelio en donde Dios nos ha puesto. Amén. Y para muchos fue así de que sí es cierto, o sea, ¿qué dificultad puede haber en que yo hable y comparte el Evangelio a la gente, que la invite a estar en la iglesia? Entonces, espero que realmente podamos nosotros estar en ese proceso también de ver nuestra participación en la visión que tenemos. Y eso es bien importante porque, como yo te mencionaba, si tú como cristiano tienes esa plena confianza, como ya te mencionaba, de que eres un cristiano con visión, un cristiano que está en un proceso, un cristiano que está sirviendo y busca ser líder dentro de la iglesia y está además participando en la gran comisión, pues en pocas palabras yo te puedo decir que lo que necesita cada uno es crecimiento espiritual. Amén. Todo esto de lo que te estoy hablando simplemente se resume en que todo cristiano necesita un crecimiento espiritual, y de ahí a lo que quiero compartir hoy contigo. ¿Cómo es el crecimiento espiritual? Vamos a ver que el crecimiento espiritual es el proceso de transformación interna mediante el cual una persona se desarrolla en su fe. Si tú estás aquí es porque has creído en Jesús, amén. Pero tú necesitas desarrollar esa fe. ¿Qué nos dice la misma palabra en Romanos 10? Dice que la fe viene por el oír. Pero ¿qué es lo que oímos? La palabra de Dios, amén. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar tu fe? Por medio de la palabra. Entonces, el crecimiento espiritual es el proceso de transformación mediante el cual una persona desarrolla su fe, y cuanto desarrollas tu fe, te acercas más a Dios. Y vemos que también de esta forma esa persona que está desarrollando su fe se acerca más a Dios, se conforma a valores espirituales como el amor, la humildad y la obediencia. Aquí la palabra de conformar no es esa que te habla de conformismo, de que así como estás está bien. No. Cuando digo de que un cristiano que desarrolla su fe se conforma a valores espirituales, quiere decir que se ajusta, se adapta y toma la forma. ¿Sí? Por eso estamos hablando de que el crecimiento espiritual es una transformación, porque tú te adaptas, te ajustas y tomas la forma a través de los valores espirituales como el amor, la humildad y la obediencia, que son tres características fundamentales para la vida cristiana. Amén. Por eso no se trata solamente de adquirir conocimiento, un conocimiento que te puede llevar a la religiosidad, sino que uno debe de vivir una vida que refleje esa conexión profunda que tienes con Dios mismo. Recuerda, ¿qué fue lo que pasó en Antioquía cuando estos hermanos que estaban creyendo y que estaban en ese proceso de desarrollar su fe a través de la enseñanza, a través del discipulado, y que adquirieron, se conformaron, se ajustaron, adaptaron
empezaron a vivir conforme a ese conocimiento, su vida empezó a ser transformada. Que era tanta la transformación en ellos que ya hacían una comparación de decir, es que estos son como Cristo, porque habla de que ellos conocieron a Cristo. Y ahora que los discípulos estaban viviendo conforme a esos valores espirituales que Cristo les enseñó a través ya también de los apóstoles, era tal cual de que decían, es que son cristianos, porque así como se comportó Cristo, estos se están comportando, ¿no? Y vemos que aún así, cuando tú lees los evangelios, vemos que cuando Jesús fue arrestado, y vemos que cuando cuestionaron a Pedro de que él era un discípulo de Jesús y que él no lo negó, hasta la misma gente decía, ¿cómo no? Si eres igual a él, tu forma de vestir, tu forma de hablar es como ¿quién? Como Jesús. Entonces, de alguna u otra manera nosotros empezamos a ser semejantes, que es lo que busca la palabra de Dios también, ¿verdad? En la enseñanza de Pablo, él dice que todos debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces Él es nuestra meta, nuestro ejemplo, a quien nosotros debemos buscar para conocerle y de esta manera comportarnos como Él lo hizo aquí en la tierra. Por eso el amor, la humildad y la obediencia es fundamental en la vida de cada cristiano, en el proceso en el que estamos nosotros desarrollando nuestra vida de fe. Por eso vemos que uno tiene que reflejar esa conexión que se va haciendo cada vez más profunda con Dios mismo. Tenemos que reflejar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Por eso el estar dentro de un proceso de crecimiento, de desarrollo de nuestra fe a través de la enseñanza de la palabra, pues nos va a dar ese parecido, esa semejanza, esa actitud ante los demás de que verdaderamente somos hijos de Dios. Es fundamental. Muchas veces, ¿cómo podemos nosotros asegurar que este joven, este niño, es hijo de alguien que conocemos? A veces decimos, mira, igualito a su madre o igualito a su padre. ¿Por qué podemos decir eso? Porque conocemos al padre, conocemos a la madre. Y ahora que vemos al hijo cómo actúa, cómo es, podemos decir sin más, de manera muy clara, igualito que a su madre o a su padre. ¿Sí o no? Imagina que a ti te vean y diga igualito a su padre, a Dios, igual que su hermano Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Que la gente pudiera hacer esa comparación y no otro tipo de comparaciones. Vamos a ver algunos aspectos clave de crecer espiritualmente. Un aspecto clave de que estamos creciendo espiritualmente es que tenemos una relación con Dios. Es clave que tú tengas una relación con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque de esta manera te vas a fortalecer a través de la oración, la meditación y el estudio de la palabra. Porque eso es lo que nos ofrece el estar en relación con Dios. Dios no vino a otra cosa a nuestra vida, sino para que seamos transformados, edificados a través de su palabra. Por eso el venir a la iglesia no se trata nada más de estar a gusto, de sentirme bien, sino de estar dentro del plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida, conectados para cumplir la gran comisión. Amén. Por eso tenemos que llegar a ese entendimiento. Por eso un aspecto clave es que tienes que tener una relación con Dios cuando estás creciendo espiritualmente, porque te fortaleces a través de la oración. ¿Cuántos oran? ¿O hay quien no ore?
Si no lo estás haciendo, tienes que empezar a hacerlo. ¿Cuántos meditan en la palabra? Que es el consejo de la misma palabra. El que medita en la palabra tiene que hacerlo ¿cómo? Cada domingo que viene a la iglesia, sino todos los días. De día y de noche debemos meditar en la palabra y estudiar la palabra de Dios. Otro aspecto clave de crecer espiritualmente es la transformación del carácter. O sea, que se manifiesta en actitudes como la paciencia, el dominio propio, el perdón y el amor hacia los demás. Si eres cristiano, si estás creciendo espiritualmente, si estás desarrollando tu fe a través de la relación que tú tienes con Dios, entonces estás siendo transformado. ¿Y en dónde se va a notar? En tu carácter. Por eso el amor, la humildad y la obediencia es fundamental. ¿Cómo vas a transformar tu carácter si no eres obediente a la palabra? ¿Cómo vas a transformar tu carácter si no eres humilde para aceptar que estás viviendo, cometiendo muchos errores? Entonces, ¿cómo vas a aceptar que alguien te diga algo si no amas a esa persona? Es como una relación con los padres y los hijos. Porque a veces los hijos sí realmente obedecen a lo que los padres dicen por amor, porque entienden la importancia de la relación en que deben tener con sus padres y por amor se humillan y obedecen a lo que ellos dicen. Por eso debe haber una transformación de carácter. Por eso te digo que se manifiesta en actitudes como la paciencia. Si tú dices, pastor, es que por más que yo quiero no tengo paciencia, pues tienes que empezar a crecer espiritualmente. Es en el proceso espiritual que tú vas a aprender a ser paciente. Amén. No en tus propias fuerzas, no en el concepto del mundo. De hecho, yo te lo he dicho. Una cosa es ser paciente y otra cosa es ser tolerante. En el mundo hay tolerancia. O sea que uno aguanta y aguanta hasta que uno explota. Pero la paciencia, vemos que es algo que viene ¿de dónde? Del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Sí o no? Entonces la gente no es paciente porque no son espirituales, porque no tienen relación con Dios, porque no son cambiados ni transformados por medio de la palabra. Por eso vemos que uno necesita del crecimiento espiritual para ser paciente. Si tú me dices que no eres paciente, entonces me hace ver que no estás pasando tiempo con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque eso transforma tu carácter. El dominio propio. A lo mejor tienes la mecha muy corta. Pues haz que el Señor la haga más larga. ¿Sí? Explotas de cualquier cosita. Entonces, el problema no es con la persona o con las personas que vives o las que convives. El problema eres tú. ¿Sí? Entonces, también el perdón. ¿Qué tanto perdonas a los demás? El amor hacia los demás también. ¿Qué tanto manifiestas tu amor hacia aquellos que te rodean? Por eso vemos que otro aspecto clave del crecimiento espiritual es la relación con Dios y la transformación del carácter. Otro aspecto clave del crecimiento espiritual es obediencia y santidad. Implica vivir según los principios espirituales, alejándose del pecado y buscando agradar a Dios. Así de simple. Obediencia y santidad implica vivir según los principios espirituales. Recuerda, hace rato yo te mencionaba que debemos nosotros ser cambiados, transformados a través de nuestra relación con Dios, y solamente lo vamos a lograr
cuando estamos dentro de ese proceso de crecimiento, de transformación en nuestra vida. Otro aspecto importante es la comunión con otros creyentes. Y eso es fundamental para cada uno de nosotros. No sé cómo empezó tu vida cristiana, pero yo recuerdo que cuando yo llegué a Cristo y empecé a crecer espiritualmente, pues empecé a cambiar mis actitudes, mis malos hábitos, mis rutinas en la vida, porque también la misma palabra de Dios me estaba empujando a dejar muchas cosas. Inclusive por el hecho de ser cristiano, ya muchos de mis amigos no querían convivir conmigo. Y además porque ya no era de mi agrado las conversaciones, la manera de hablar que tenía con mis amigos, porque ya Dios estaba cambiando, estaba transformando mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de vestir. Eso se da de una manera, digamos, natural. ¿Por qué? Porque estás creciendo espiritualmente y además de que yo me sentía un poco incómodo por ese rechazo que yo estaba teniendo de todos mis amigos, al final empecé entonces a buscar comunión con otros creyentes. Y fue lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya en el mismo proceso que tú, otros más avanzados que otros, y es mucho más cómodo, por decirlo de esta manera, convivir con ellos, porque ya hablan, piensan igual que tú, ¿sí o no? Entonces es fundamental que tengamos comunión con otros creyentes. Debemos compartir la fe y crecer en comunidad también, porque es parte esencial del proceso del crecimiento espiritual. Si tú te juntas con un cristiano que ya ha madurado, ha crecido espiritualmente, la influencia que va a tener sobre ti va a ser muy positiva. Pero si tú sigues juntándote con aquellos amigos que no quieren nada con Dios, se burlan de Dios, rechazan a Dios, pues lo único que va a pasar en tu vida, en tu relación con ellos, que tu relación con Dios se va a ver afectada. Entonces necesitamos nosotros entender cuán importante es esto. Y otro aspecto importante y clave es acción guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que impulsa el cambio verdadero desde el interior. Y eso es lo que debemos buscar. Tenemos que estar realmente comprometidos al crecimiento espiritual, porque si realmente lo comparamos o si habría forma de compararlo, el crecimiento espiritual es como compararlo con un árbol. Un árbol no crece simplemente de la noche a la mañana, sino que entra en un proceso lento, constante y que de alguna u otra manera, conforme más se vaya enraizando, mucho mejor para él, ¿sí o no? Así debe ser nuestra vida cristiana. Siempre va a ser un crecimiento lento, es un proceso lento, pero constante. Por eso la misma palabra nos lleva a estar comprometidos, porque si nosotros, si yo te preguntara, ¿por qué será que una persona puede planificar un plan para su futuro? Puede ser en lo financiero, en lo familiar, un viaje, que yo creo que en un momento dado así lo hacemos, ¿verdad? Siempre la vida del hombre va ligada a planificar algo hacia su futuro. Por ejemplo, un padre, ¿qué pasa cuando ve a sus hijos que no se mueven, no planean, como que no le vemos interés en nada? Pues nos preocupamos, ¿sí o no? ¿Qué va a ser de tu vida? Oye, hijo, hija, ya tienes 15, 16, 18, 20 años y veo que no haces nada, no pones interés en tus estudios, no quieres trabajar.
O sea, me preocupa, porque pues yo ya no me estoy haciendo más joven, al contrario, me estoy haciendo viejo. Y si tú sigues así, imagínate la preocupación con la que me voy a ir. Entonces queremos a veces que nuestros hijos estén realmente planeando para su futuro. Pero a veces cuando no lo hacen, sí es de preocuparse. Pero también, como te digo, si uno es capaz de planear para su futuro en todas estas cosas, entonces también tenemos que tener un plan, un futuro de lo que es nuestro crecimiento espiritual. Y que de hecho yo puedo decir que es la parte más esencial de la vida de una persona. Si alguien viene y te pregunta, ¿qué es lo más importante para mi vida? Tu vida espiritual, que crezcas espiritualmente. Pero claro, la persona que no está en Dios, que no tiene una relación con Dios, pues no lo va a tomar como algo bueno para su vida. Inclusive no va a saber ni de lo que estás hablando. Pero cuando realmente hablamos a alguien que es cristiano y que se supone que debe de tener una relación con Dios, tiene que tener también interés por su futuro en su vida espiritual. Recuerda que todo lo que hay en este mundo va a pasar, pero su palabra permanecerá. Entonces, vamos a permanecer, pase lo que pase en este mundo, porque es la palabra de Dios. Amén. Por eso vemos que el crecimiento espiritual es la parte más esencial de la vida de una persona. Planea sí para tu futuro en este mundo, pero planea aún más en tu vida espiritual. ¿Sí? Entonces, un cristiano debe saber que el alma no madura automáticamente. Así como un bebé necesita cuidado cuando nace para que pueda crecer, también cuando uno nace espiritualmente, nuestra alma necesita crecer espiritualmente. ¿Qué pasa si un niño nace y no lo alimentan adecuadamente? Porque recuerda, no se trata nada más de hacer las cosas a la y se va, sino hacer las cosas dentro de un proceso, un desarrollo lento, constante, pero seguro. Si tú quieres un bebé que crezca sano, fuerte, ¿qué necesita? Una alimentación constante, ¿sí o no? Así como la vida espiritual, necesitas el alimento espiritual de la palabra para ir creciendo. Entonces, imagina que nazcan dos bebés y como experimento o simplemente tener gemelos. A un gemelo le das leche materna y al otro le das Coca-Cola. ¿Crees que hay alguna diferencia en su crecimiento, en su desarrollo? Totalmente, ¿verdad? Entonces, así nosotros, si has crecido espiritualmente o has nacido espiritualmente, va a depender, tu crecimiento va a depender de lo que estés comiendo. Si estás comiendo más de las cosas del mundo, pues tu vida espiritual siempre va a estar ahí débil, ¿verdad? Porque no estás comiendo lo esencial para un buen crecimiento, un buen desarrollo en tu vida espiritual. Y es por eso que si uno no se alimenta adecuadamente, y puedo decir que por eso muchos adultos siguen siendo niños espiritualmente. ¿Qué nos dice la palabra en Hechos? ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 5, versículo 12 al 14? Ya yo creo muchos conocen este versículo, donde dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo creo que estos versículos hablan realmente de manera muy clara, ¿verdad? Pero a pesar de que podamos ya ser adultos, seguimos siendo como niños espirituales porque no hemos aprendido. Imagina que tú que tienes a tus hijos estudiando y vamos a ver que a lo mejor ya tu hijo está en quinto, en sexto año y en eso te manda a llamar la maestra y te dice, ¿sabe qué? Un buen consejo para su hijo, para que pueda seguir adelante, métalo nuevamente a segundo año, tercer año. Dice, ¿pero por qué? Si él ya está para ir a secundaria, pero no sabe nada, no ha aprendido nada. Y dice, por eso, digo, es que su hijo no sabe nada, ni leer, ni escribir. Yo me acuerdo aún en mis tiempos en la secundaria, que a veces los maestros te ponían a leer en clase, hasta, bueno, gracias a Dios uno aprendió a leer y a leer bien, ¿no? Pero escuchabas a otros que parecían realmente niños de primer año, de segundo año, de no saber leer un texto. Confundía las palabras, se traban y yo me acuerdo que pues era la risa, ¿no? Porque ya 12, 13 años y no sabían leer. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Que sabes qué, vete a segundo año y échale ganas para que puedas aprender a leer y a escribir, ¿verdad? Imagina, pero en la vida espiritual, aquí la misma palabra nos está diciendo lo mismo. Porque debiendo ser ya maestros, es necesario que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, lo básico de la palabra de Dios. Y has llegado a ser tal que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto, es niño. Imagínate que ya como adulto te digan, es que tu manera de actuar, de ser, de hablar, es como un niño. Es vergonzoso, ¿sí o no? Entonces la palabra de Dios nos está animando a que dejemos de participar de la leche y estemos ¿en dónde? En la carne. Pero la carne, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez. A un bebé recién nacido no le das un bistec. No dices, voy a preparar una carne asada para que mi bebé coma. No, sería imprudente, ¿sí o no? Porque ni dientes tiene. Al primer bocado que le metas, pues se va a ahogar, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender ese proceso de crecimiento, de desarrollo en nuestra vida espiritual para que no caigamos en esa situación. Entonces, el crecimiento espiritual debe ser intencional. Tú no puedes dejar tu crecimiento espiritual a ver qué pasa. No es algo que se da simplemente porque se da. O de alguna manera creces, pero no creces de la manera adecuada. Por ejemplo, un niño que descuide su alimento. A lo mejor en casa lo quieren alimentar bien, pero él no le gusta esto, no le gusta aquello, no come la porción que uno le da y come nada más poquito, come más alimento chatarra. Pues al final ya más grande se va a dar cuenta que ese fue un error, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de uno de mis sobrinos que todos los días, todas las tardes, se echaba a correr a la tienda a comprar su danonino. Todos los días por su danonino. Y ya después, ya de más grande, dice, estábamos viendo la televisión, pasó el comercial de danonino para que crezcas.
Y él dice, ni es cierto, no. Él estaba decepcionado de haber comido Danonino toda su infancia porque no creció como él a lo mejor se lo imaginaba, ¿verdad? Entonces, el crecimiento espiritual debe ser intencional, no algo que se da simplemente por casualidad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, el crecimiento espiritual debe ser intencional, o sea, que no ocurre por accidente, requiere compromiso y acción. Comienza con una decisión sincera de seguir a Jesús, de estar con Dios, de que en verdad tomas en serio tu relación que estás iniciando con Dios o que has iniciado con Dios. Pablo lo expresa de esta manera y como un proceso activo. En Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vemos cómo aquí Pablo nos hace ver que debemos de estar dentro de ese proceso, ser constantes, ser hombres y mujeres que están comprometidos dentro del proceso en el cual han iniciado en su relación con Dios. Y como dice aquí, ¿no? Dice, siempre habéis obedecido. Y como él lo menciona, no como en mi presencia solamente. Yo no quiero que te comportes bien cuando estás nada más aquí en la iglesia, porque el pastor te ve, los líderes te ven, los hermanos que ya han madurado te ven, y pues no quieres ser criticado ni nada, simplemente decir, mejor calladito me veo más bonito, ¿no? Pero afuera, lo que no dijiste aquí, lo vas y lo dices allá afuera, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo nos habla de ese proceso activo, constante que debe ser en nuestras vidas. Dice, aún si estoy ausente, sigue haciendo lo mismo que tú haces en mi presencia y cuida tu salvación, o más bien dice, ocúpate. En lugar de que te preocupes, ay, ¿qué va a pasar conmigo si Cristo viene? No, ocúpate mejor. En lugar de preocuparte, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Entra en ese proceso de crecimiento espiritual, de desarrollar tu fe. Porque ya vimos que en tu relación con Dios, Dios no te deja solo. Dios no te dice, ven y ahí te deja que hagas o que pase contigo lo que sea. No, ¿qué dice? Porque Dios es el que va a producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, ¿no? Los padres hacia los hijos. ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? Pues lo mejor, ¿sí o no? Que dentro de lo que uno puede proveerles, saquen provecho. Sea mucho, sea poco, pero les animamos a que saquen provecho de eso. De que ahorita no se tienen que preocupar si tienen que trabajar para vestirse o no. Yo me esfuerzo para que tenga lo que necesita y se concentre en sus estudios. Pero a veces los hijos no lo aceptan. Como dice aquí, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. También los padres buscamos el querer y hacer lo mejor para nuestros hijos por voluntad, ¿sí? Queremos que nuestros hijos crezcan bien, Dios quiere que crezcamos bien también. Por eso el compromiso determina el crecimiento. Tu grado de compromiso determina el crecimiento en tu vida. Lo que no se compromete intencionalmente solo crecerá circunstancialmente. Imagínate, si tú haces el compromiso de ir al gimnasio todos los días porque quieres crecer, quieres desarrollar músculo,
Pero si no te comprometes intencionalmente, ¿crees que con yendo al gimnasio ya vas a crecer? No, tienes que pasar por un proceso. Si tú vas ahorita con la intención de crecer en músculo en el gimnasio, pues tienes que estar primeramente comprometido de manera intencional. Y cuando tú llegues por primera vez al gimnasio y te vea el entrenador que está ahí, pues te va a llevar a un proceso de mancuernas, de los diferentes máquinas para hacer ejercicio que están ahí, ¿verdad? Pero a veces lo que sucede, te puedes sentir avergonzado. ¿Por qué? Porque imagina que si yo fuera ahorita al gimnasio y a ver, y llegara el entrenador, el que está ahí, me dice, sí, vamos a iniciar un proceso de crecimiento para tus músculos, pero me lleva a las pesas de 2 kilos. Imagínate cómo me voy a ver ahí con una mancuerna de 2 kilos. Me voy a sentir avergonzado, ¿no? Mientras que otro que ya tiene más tiempo comprometido, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, se pone al lado tuyo con una mancuerna de 10 kilos, ¿no? Pues más avergonzado te sientes. Si tú no te comprometes intencionalmente, como te decía, solo vas a crecer circunstancialmente. O sea, tu cuerpo crece porque está diseñado para crecer, ¿sí o no? Entonces, no demos por sentado el crecer circunstancialmente. Tú vienes a la iglesia y estás creciendo circunstancialmente porque de vez en cuando se te pega algo de la palabra. Ah, sí, la palabra de Dios dice algo así. No, no se te da algo así. Pero eso es crecer circunstancialmente. Tienes que crecer intencionalmente, sabiendo lo que realmente la palabra de Dios dice y tiene para tu vida. Por eso debemos entregarnos completamente para ser instrumentos en manos de Dios. Para eso Dios quiere que crezcas. Amén. Para eso Dios quiere desarrollar tu fe a través de su palabra, porque Dios quiere usarte. Él no quiere que nada más vengas a la iglesia y te sientas a gusto, te sientas tranquilo, sino Él quiere prepararte para grandes cosas que están dentro de su plan y propósito para tu vida. Vamos a leer lo que dice el Romanos 6:13. Aquí la palabra nos dice muy claro, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, si ya le dimos rienda suelta al pecado, porque todo lo que hacemos, como dice aquí, ya no presentes tu cuerpo, tus miembros, todo lo que es tu ser al pecado como instrumento de iniquidad, sino que preséntate tú mismo a Dios. ¿De quién es responsabilidad presentarse a Dios? De uno mismo. Nadie más tiene obligación de presentarte a ti, a Dios, sino tú mismo. Dice, preséntate tú mismo a Dios como vivo entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no han nacido espiritualmente. Dice, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si antes hacías el mal, ahora Dios quiere que hagas el bien. Amén. El crecimiento no es privado. El individualismo ha distorsionado el verdadero modelo espiritual, porque la madurez espiritual se alcanza en comunidad y compañerismo. Si tú dices, no, pero yo me quedo en casa, todos los días leo, todos los días oro, y ese individualismo distorsiona
el verdadero modelo espiritual. Está bien que tú de manera privada estudies la palabra, ores todo el tiempo, pero si no hay a quien demostrárselo, todo lo que estás aprendiendo de la palabra, como bien dice Jesús, en esto van a conocer que eres verdaderamente mi discípulo, cuando tengas amor los unos por los otros. Aquellos que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Pero no dice la palabra que debes amar a los demás. Y con ese pensamiento, no, yo no voy porque hay puro hipócrita. Entonces no hay amor. ¿De qué te sirve estudiar y conocer de la palabra si no vives conforme a la palabra y no obedeces a la palabra? ¿Sí? Por eso a veces la gente no sabe ni lo que dice porque realmente no tiene un conocimiento real de lo que Dios enseña. Y vemos entonces lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Si Jesús nos dice que apartados de Él nada podemos hacer, entonces también debemos de entender que apartados los unos de los otros, también mucho o poco vamos a dejar de hacer. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros, o sea, considerémonos, o sea, estemos unos y otros conviviendo, tomando en cuenta a los demás, unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Imagínate en aquellos tiempos que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, ya estaban en ese sentir. ¿Cómo debemos nosotros de convivir, considerarnos unos a otros, estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como ya algunos tenían por costumbre? Porque no nada más es de que hoy lo estamos viendo, sino que ya desde esos tiempos había quien dejaba de congregarse, dice, sino más bien exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hoy nosotros estamos más cerca que cuando esto fue escrito. Cuanto más debemos exhortarnos, amarnos y animarnos a las buenas obras. Al final, Dios quiere que crezcamos en familia. El diseño divino para nuestro desarrollo espiritual está en la conexión con otros creyentes. Tenemos que convivir, tenemos que estar animándonos, exhortándonos todo el tiempo. Solo juntos es como nosotros vamos a poder alcanzar la plenitud que Dios desea para nosotros y para que podamos cumplir con la gran comisión. Amén. Porque recuerda, esa es la quinta característica que debe haber en cada creyente. Así como la visión tiene, la iglesia tiene visión, tú por ser parte de la iglesia con esta visión, tiene que ser parte también de tu vida espiritual. Amén. En esta semana, hermanos, yo no sé cuál sea el grado de compromiso, si ya estás en ese proceso de discipulado, de crecimiento. No sé si en multimedia sí se puede proyectar lo que te mencionaba, hermano Néstor. Ya está. Quiero darles este plan de crecimiento espiritual de 7 días. ¿Con qué propósito? De que tomemos 7 días, una semana, como dice aquí, día 1, silencio y oración.
dedicar 5, 10 minutos para estar en silencio y hablar con Dios desde el corazón. Cuando tú hablas con Dios no se trata nada más de hablar y expresarle tus problemas, sino que una vez que tú hablas con Dios, expresas a Él todo, entonces toma un tiempo de silencio, de que Dios pueda hablar a tu vida, ¿sí? En la semana, una vez que esté saliendo la predicación en línea, vamos a poner en los grupos eh, el PDF, los puntos de este plan de crecimiento espiritual de 7 días para que lo lleves a cabo. No te preocupes por decir las palabras correctas, solo sé sincero. Cuando hablamos con Dios debemos ser abiertos, sinceros, confiados en que Él nos escucha y siempre tendrá una palabra que darnos a nosotros. El día 2, una lectura inspiradora. Lees salmos o un pasaje del Evangelio. Reflexionar, qué te enseña, qué te toca en ese momento que tú estás leyendo. Día 3, un acto de amor. Haz algo bueno por alguien, una llamada, un mensaje, una ayuda. Día 4, un diálogo interno. Escribe en un cuaderno cómo te has sentido estos días. Pregúntate, ¿dónde estoy espiritualmente? ¿Qué deseo cambiar? Día 5, busca comunidad. Únete a una reunión de oración o habla con alguien sobre tu fe. Comparte tus pensamientos. Abrirse puede darte fortaleza. Día 6, meditación con propósito. Siéntate en silencio, respira profundo y repite una palabra que te conecte con lo sagrado. Por ejemplo, paz, gracia, Jesús en tu relación con Él. Y día 7, evaluación con gratitud. Agradece por cada paso y reconoce tu esfuerzo. Piensa qué hábito quieres mantener o mejorar la próxima semana. Es simplemente un ejercicio que yo te invito a que lo lleves a cabo en tu vida. A lo mejor tú ya estás dentro de un buen proceso de discipulado. A lo mejor ya tu vida de oración va más allá de 5 o 10 minutos. A lo mejor tú puedes implementar inclusive estos 7 puntos de 7 días en un solo día, ¿sí? Cualquiera que sea tu sentir, ¿sí? A lo mejor lo haces todo así de manera monótona, a lo mejor sin sentido, pero yo quiero que este ejercicio te ayude a enfocarte, amén, a que tú puedas considerar qué es lo que tú realmente necesitas mejorar en tu relación con Dios, que Dios realmente se revele a tu vida en la manera en que Él ha querido hacerlo todo este tiempo. Por eso es la manera en cómo nosotros estamos cuidando de nosotros mismos. Un acto de amor como en el día 3 que te mencionaba. Haz algo bueno por alguien. Es importante de repente preocuparte por la necesidad de alguien. Una llamada, un mensaje, una ayuda, de cualquier manera. ¿Sí? Pero deja que este proceso de crecimiento espiritual empiece a tomar sentido en tu relación con Dios. Que podamos empezar a crecer, a desarrollar nuestra fe, que nos lleve al grado de estar realmente recibiendo la guianza, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que en verdad entendamos la importancia de lo que hoy he compartido contigo y que podamos empezar a reevaluar las áreas en las que quizás nosotros necesitamos empezar a tomar cuidado nuevamente. Aleluya, Señor. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Damos gracias por el llamado que has hecho a nuestras vidas. Gracias, Dios eterno, por lo que recibimos. Damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús
que podamos mantenernos firmes y estar dispuestos y comprometidos a empezar a tomar cuidado de nuestro crecimiento espiritual, Señor. Sabemos que es algo que no hacemos por nosotros mismos, sino que tú nos has dado la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor mío, ser guiados y recibir de ti lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Doy gracias, bendito Dios, por tu iglesia, por tus hijos, que semana a semana, bendito Dios, están comprometidos para estar contigo y para estar con los demás, Señor. Gracias por la unidad que tenemos en la iglesia. Gracias, bendito Dios, porque podemos cumplir muchos de los aspectos claves que hoy aprendimos para seguir creciendo. Gracias, bendito Dios, por el compromiso que hay en la vida de mis hermanos para estar contigo, para estar unos con otros y empezar a exhortándonos, a amarnos y hacer lo que es correcto delante de ti y delante de los hombres, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser más como tú, ser más como nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque sabemos que lo único que debe interesar en nuestras vidas es lo que viene de ti, Señor. Sabemos que las cosas de este mundo pasarán, pero tu palabra permanecerá, bendito Padre. Oro en el nombre de Jesús porque tú estés ayudando a cada uno en medio de la debilidad que tenemos, Señor. Que podamos enfocarnos en esas áreas que hemos descuidado o que no hemos permitido que tomen lugar en nuestras vidas, Señor eterno. Porque a veces es más fácil vivir en la rutina que querer hacer un cambio y crear un hábito que nos lleve a algo todavía mucho mejor, Señor. Porque aún sabiendo, Dios, que necesitamos cambiar, simplemente decidimos no hacerlo por el esfuerzo que eso implica, Señor. Hoy te pido, Padre, que podamos recibir de ti el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Hoy te pido, Padre, que estemos abiertos a la guianza de tu Santo Espíritu. Quizás hay cosas que tú ya has estado hablando, pero hemos cerrado nuestro oído para no hacer conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que estaremos esforzándonos, bendito Padre, y que a través de este ejercicio de crecimiento espiritual que estaremos recibiendo, Señor, pongámoslo en obra, bendito Dios, en práctica, bendito Padre, para vivir enfocados en tu voluntad, Señor. Gracias te doy porque sabemos que en ti nuestra vida está guardada, Señor. Sabemos, Padre, que lo que tú pides no es gravoso para nosotros. Antes bien, tu anhelo y deseo es que crezcamos. Tu anhelo y deseo es que avancemos con propósito, con la visión que tú has dado, Señor eterno, a nuestra iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús, damos gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Corazón, Ponte de pie, hermano. Reposa mi alma. Sí, Señor. Mi ser descansa. Hoy podemos descansar en ti, Señor. Puedo ser feliz en ti. Díselo al Señor. En ti confía mi corazón.
ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé tu perfecta voluntad, voluntad en mi vida, Señor. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Oh, sí, Señor, en ti confía mi corazón. Díselo al Señor. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz, en ti confía, Señor, en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh, en mi vida, Señor. En mi vida estás Sí, Señor Jesús. porque sé que estás Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor. Tu perfecta voluntad. En mi Así sea, vida, Dios Señor eterno. Jesús. En mi vida estás obrando Aleluya, Dios. tu perfecta voluntad. Oh, Gracias, Dios, gracias, por lo que has hecho, Señor. por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas, Señor, por tu buena, agradable y perfecta que es tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias, Padre Santo.